Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. Hoy es nuestro episodio número 20. No me lo puedo creer, van 20 episodios ya. Cuando diga el número 25 tendré que hacer algo especial, porque recuerdo que antes de empezar este podcast, uno de los ejercicios que recomendaban hacer era escribir los primeros 25 episodios, es decir, los títulos, los temas, como para tú saber que tenías suficiente contenido para, obviamente, mantener el podcast a lo largo del tiempo. Entonces siento que esa es como mi cuota de lo que voy a denominar la primera temporada de este podcast llamado Todo Mal. Pero bueno, ese no es el tema que nos compete hoy, esto es solo un inciso, así que me vuelvo a concentrar porque me pierdo. Hoy lo que vengo a hablarles es de nuestro peor enemigo. Ujú, sí, ¿quién es nuestro peor enemigo? Pues resulta que somos nosotros mismos. Voy a pasar a explicar esto. Y a ver, les anticipo que hubiera querido a lo mejor hacer este tema con una psicóloga, porque creo que aquí hay mucho componente psicológico. Pero luego dije, bueno, está muy bien el episodio modo académico con expertos, por supuesto que está fabuloso, pero también a veces es bueno hablar un poco desde simplemente lo que cada quien ha pasado, un poco desde mi experiencia trabajando el tema, porque nadie está exento de esto y por supuesto yo tampoco. Así que este episodio va de eso, va de hablar de cómo la crítica interna nos sabotea hasta tal punto que se vuelve nuestro peor enemigo. Y no, hoy no tengo ningún experto, solo contaré un poco lo que yo he vivido con esto. Personas que sí que son expertas en el tema y me han ayudado un poco a transitar en esto de la crítica interna y simplemente comentarles lo que he hecho hasta ahora por si puede ayudarlos en algo. Así que nada más, acompáñenme en este episodio número 20 del podcast Todo Mal. Entonces, como les decía, hoy quiero hablar un poco de cómo este crítico interno que tenemos todos nos lleva a convertirnos a nosotros mismos en nuestros peores enemigos. ¿No les pasa que cuando algún amigo les cuenta pues de algún problema o de algo que hizo mal, que sabe que metió la pata, em, pues se autocritica mucho, ¿no? Y luego nosotros como amigos que somos de esta persona, si es el caso, pues tratamos siempre como de un poco suavizarle la herida, ¿no? Como de decirle, oye, que al final esto no lo tenías en cuenta, que esto no lo sabías. Un poco como tratar de animarlo, viendo el problema, algo así como en modo narrador omnisciente, como desde afuera, ¿no? Porque evidentemente cuando somos nosotros los el problema, estamos metidos como en una burbuja de subjetividad en la cual vemos todo mal, como se llama este podcast, tal cual. Y nos damos muy duro a nosotros mismos, la verdad. Nos criticamos muchísimo. A mí siempre me ha llamado la atención, bueno, no siempre, pero una vez lo leí y lo internalicé y dije, esto tiene mucho sentido. Y es que somos capaces de tratar muchísimo mejor a nuestros mejores amigos que a nosotros mismos. Y esta frase que leía concluía diciendo, ojalá fuéramos capaces de tratarnos a nosotros también como tratamos a un amigo, por las cosas buenas que le decimos, o por esta capacidad de tratar de animarlo cuando algo está saliendo mal. Entonces, esto es un poco como la premisa de este episodio. ¿Por qué será que nos autocriticamos tanto? Bueno, las razones creo que son muy particulares para cada quien, porque no todos somos iguales. Pero por lo que estuve también investigando del tema, parece que es como un miedo un poco a fallar, un miedo también a exponernos. Es como que tenemos esta idea de que si fallamos, el mundo está ahí súper pendiente para vernos y para juzgarnos y para decirnos, ajá, fallaste, te vi. Como que si estuviera ahí el planeta entero pendiente de que metas la pata. Evidentemente eso no es así, está todo en nuestra cabeza un poco. Y la verdad es que termina siendo un vicio este asunto de autocriticarnos.
A ver, cada quien lo gestiona en mayor o menor medida. Yo digo que esto es un mal del que todos padecemos porque yo siento que sí, que en algún momento todos hemos sido un poco así. Pero sí es verdad que hay personas que tienen esta fortaleza interna como para no achacarse mucho los errores o los problemas o las cosas que les salen mal, sino que tienen esta capacidad de ver un poco más allá o de simplemente entender que son momentos, son episodios y que eso no nos hace ser 100% malos en algo. Eso es lo que generalmente solemos decir, ¿no? Oye, que soy un desastre, que soy demasiado lento, que idiota fui al hacer tal y tal cosa. Al final son expresiones que usamos en nuestro día a día muchísimo y que no somos conscientes ni siquiera que las decimos. Y tan mal está el asunto que las repetimos hasta con las cosas más tontas. Aquí lo que yo me preguntaba era, ok, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, porque creo que no concientizamos lo que decimos, ¿no? El lenguaje. Si fuéramos capaces de concientizar en ese momento que lo estamos diciendo, diríamos, a ver, que por esto que acaba de pasar o que hice mal, no quiere decir que soy siempre así. Eh, por ejemplo, mm, llegué tarde un día a alguna cita. Entonces ya decimos, soy demasiado impuntual, soy un desastre, no puedo con esto, ¿por qué tal? A ver, si es una conducta repetitiva, pues sí es verdad que tendrás que hacer algunos ajustes si a ti te interesa cambiar eso. Pero si te pasa una que otra vez, pues bueno, que también somos humanos, ¿no? O sea, es un poco ver el contexto más allá de una situación específica, porque la realidad es que nadie nos juzga tanto como nos juzgamos nosotros mismos y no somos conscientes de ello y por eso no nos damos cuenta y estamos muchas veces en este loop constante de autocriticarnos. A veces no hace falta ni decirlo en voz alta, internamente. Internamente, o sea, somos como una ametralladora de autocríticas internas en muchas ocasiones. Como les decía, la absoluta realidad es que al final la gente no está pendiente de detectar cuando fallamos, porque cada quien está enfocado en sí mismo. Esa es la realidad. Cada quien está en su ajetreo, en su día a día, en su rollo. Este, y la verdad es que luego, cuando asumes un reto, la gente que además te quiere, que está pendiente de ti, no está esperando que falles, todo lo contrario. Sí, a ellos les interesa muchísimo que te vaya genial, porque te aprecian y que te vaya bien a ti también es una alegría para ellos. Pero luego voy un poco más allá. Escuché a una conferencista decir que ella tenía muchísimo miedo escénico, ¿no? Al salir, bueno, antes de ser conferencista sufría de miedo escénico. Por eso, porque decía, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y si cometo un error, no sé cuánto. Luego, cuando empezó un poco a estudiar también este tema, se dio cuenta que al final, incluso la gente que va a verte en una conferencia, no está esperando que falles tampoco. Es como que si están esperando así, sentados en la butaca, que metas la pata para decirte, ajá, no. O sea, realmente las personas que te van a ver en una conferencia, decía ella, quieren que salga bien, porque imagínate lo raro que sería incluso para ellos estar en esa situación. O sea, ellos quieren verte triunfar también, quieren que lo hagas bien. Entonces, toda esta idea de que la gente nos está juzgando todo el tiempo está en nuestra cabeza. Es más lo que nosotros nos hacemos en nuestra mente de eso que lo que realmente es, ¿ok? Básicamente por ahí va un poco este trasfondo con el tema de la autocrítica. ¿Qué me pasa a mí con este tema? Porque, como les digo, yo lo he padecido muchas veces, bueno, aún también me pasa, por supuesto, no es que sea un tema ya superado, pero sí es verdad que he tenido la fortuna, la suerte de tener personas muy cercanas a mí que me han ayudado a hacer un poco de training en este sentido. En algunas ocasiones ha sido intencional, es decir, he pasado por procesos de training en varias habilidades o competencias que de alguna manera tocan esto. Y en otros casos son personas que muy cercanas a mí que trabajan estos temas y con los que también he podido trabajar yo misma mi crítico interno, no de manera intencional, porque no he estado en un proceso de formación, pero un poco también discutiendo el tema, ¿no? Que al final
Yo creo que estos son como momentos súper enriquecedores, o te sientas a tomar un café con una amiga y hablar un poco de este tema siempre ayuda, porque logras contrastar que al final tú no eres la única que pasa por esto, y también escuchar qué hace la otra persona para gestionar eso, ¿no? Es súper valioso. Entonces, bueno, a mí lo que me pasa es que eso, soy muy, muy autocrítica conmigo misma, porque dentro de este proceso de estos mini procesos de desarrollo que he hecho, he logrado detectar que soy muy autoexigente, tanto conmigo misma como incluso con los demás. O sea, cuando he trabajado en equipos a nivel laboral, pues también me pasa que exijo mucho. No por nada mal, sino porque simplemente tengo este tema del hacer las cosas bien y de la excelencia como muy afilado. Entonces eso me pasa factura en ese sentido, porque soy muy autocrítica. ¿Qué he aprendido a hacer yo con esto? Bueno, a entender que un poco esto, que es el tema de que fallar al final forma parte del proceso, que tienes que más bien ver como los pequeños pasos que vas dando dentro de ese plan o de ese proyecto que quieres hacer y no las fallas. Porque un poco lo que por lo menos a mí me pasa es que me centro mucho a veces en eso. O sea, a lo mejor tuve una semana, no sé, súper productiva, pero hubo un día que fue un desastre y yo lo que me quedo es con ese día y estoy todo el resto de la semana pensando en eso. A lo mejor no me digo nada a mí misma conscientemente, pero sí estoy todo el tiempo pensando en lo mismo, en lo mismo. Y es un poco absurdo porque si estamos hablando de que la semana es un 100% y un 10% de esa semana fue un desastre, eso no tiene por qué echar a perder el resto, ¿no? Parecen tonterías, pero es que es verdad que cuando estamos en este bucle, no vemos estas cosas. Las vemos es con el tiempo, cuando echamos para atrás y decimos, mira, la verdad es que no fue tan grave, la verdad es que al final todo salió bien, la verdad es que esto logró hacer que tal otra cosa sucediera mejor, en fin. Yo creo que va un poco de aceptar que podemos fallar, entender que si fallamos, pues hay que arreglarlo, porque tampoco es que simplemente vamos a decir como, bueno, ya me libero de esto y no me importa y no, o sea, si hemos hecho además algo mal, está bien sentir culpa, que eso es otra de las cosas que leí, está bien sentir culpa, porque nos hace entender que hemos hecho algo malo y que tenemos que repararlo. O sea que no se trata tampoco de que nos dé todo igual del relativismo absoluto, no. Se trata de entender que un poco ver las cosas en contexto, en perspectiva, que la crítica interna no nos ayuda porque no nos permite avanzar, sino que nos estanca, incluso. Les digo, el tema autocrítico interno llega a unos niveles que yo conozco personas que le tienen puesto como a su crítico interno un nombre. Es como que si fuera un alter ego y le tienen un nombre. Y por un lado está bien, porque cuando sale a flote, pues lo logran identificar. Oye, aquí está no sé quiéncito diciéndome tal cosa. No, lo bloqueo. Es como lo del angelito bueno y el angelito malo. Si le sirve como herramienta, pues genial. Yo no le tengo puesto un nombre ni nada a mi alter ego, pero cada vez soy un poco más consciente de cuando estoy en ese proceso de, ok, tranquilízate, como está bien, lo puedes hacer así, no hace falta que lo lleves a la perfección. Un poco trabajar eso a nivel interno. De hecho, me pasó con este podcast. Cuando yo iba a empezar el podcast, por supuesto, el primer capítulo lo grabé muchísimas veces. A ver, creo que es normal, porque era la primera vez que lo hacía. Pero llegó un momento en que ayudaba también por personas que escucharon el capítulo, me logré ser consciente de que, a ver, tienes que hacerlo, tienes que lanzarte y empezar, porque nunca va a estar suficientemente bueno para ti. O sea, nunca vas a estar, a llevarlo a ese nivel de excelencia que tú quieres. Y está bien, porque primero, nada es perfecto y segundo, que estás empezando. Y esto luego también se lo he dicho incluso a otros amigos que han empezado podcast un poco después que yo, o que los van a empezar. Y cuando me preguntan qué recomendaciones les doy, pues bueno, les digo un poco lo que yo he puesto en práctica, pero les hago mucho énfasis en esto, porque nunca va a estar suficientemente bueno. Y te vas a hacer tanto lío mental con el tema que lo vas a alargar y así se te puede ir el resto del año. Entonces, bueno, creo que esto aplica para muchísimas cosas en la vida, para muchos proyectos. No sé qué les parece, pero es un poco mi perspectiva sobre el tema.
Luego, como les dije, como esto no va de hablar con a lo mejor un psicólogo profesional que me diga que hay un listado de herramientas que podemos aplicar, lo que se me ocurrió fue un poco hablar de las herramientas que yo he usado, bueno, herramientas o tips o no sé, llámenlo como quieran. Al final no se trata de que haya un manual, es lo que quiero decir, sino ciertas cosas que yo he puesto en práctica y me han funcionado, y también de otras personas de las que investigué y las que leí, que no son psicólogos ni mucho menos, sino, por ejemplo, esta conferencista que les comentaba. Y así, personas que en su día a día han pasado por esto y que han usado una serie de herramientas, tanto con ellos como con otras personas, y les han ayudado. Entonces, viene bien saber esto y ver de qué manera uno puede aplicarlo en su día a día o darle un giro y aplicarlo de otra manera según también como te conozcas y como seas tú, ¿no? De acuerdo a tu personalidad. Entonces, por ejemplo, uno de estas herramientas o de estos tips que se me ocurrieron fue el de apoyarse en personas que te conozcan muy bien, de manera tal que les haga saber que cuando tú caigas en este círculo vicioso de la autocrítica porque sientes que estás fallando, que no lo estás haciendo suficientemente bien, tengan un poco la valentía de decirte, oye, estás cayendo en esto, no lo hagas porque lo que tienes hasta el momento está bien así. O lo que has logrado hasta ahora es un paso. Aunque hayas retrocedido dos, has empezado. O sea, un poco este, mm, es como buscar una persona que te ayude a bajarte de esa nube en la que uno mismo se monta cuando estás en fase autocrítica. Como les digo, yo creo que es bueno apoyarse en amigos, en familiares, en personas que te conocen muy bien y con las que también, obviamente, tú eres capaz de un poco abrirte y contarles lo que te está pasando. Y si esas personas, tú ya les dices previamente, oye, que estoy trabajando este tema en mí y necesito que me hagas saber cuándo esto me está ocurriendo, yo creo que es una buena manera de filtrar estos momentos de autocrítica. Esto es lo que realmente se conoce como feedback. Y yo entendí el concepto de feedback, fue justamente uno de estos trainings en mi último trabajo, con una persona maravillosa que es un experto en el tema de desarrollo de habilidades, que nos explicó que el feedback, el concepto realmente cierto de feedback, eh, es aquel que recibes porque previamente tú has pedido que te lo den. Es decir, yo te digo a ti, por favor avísame cuando esté cometiendo tal error en mi discurso, por decir algo. Y esa persona te lo hace saber luego. Eso es realmente un verdadero feedback. Es decir, este feedback o esto que llamamos feedback que recibimos sin pedirlo, realmente no se llama feedback. Pero bueno, esto es tema de otro capítulo, pero me acabo de acordar y me pareció importante apuntarlo. En fin, busquemos a alguien que nos dé feedback. Feedback de este que les estoy comentando con este concepto que les estoy comentando. Luego, un poco penalizar el comportamiento, no a nosotros mismos. Y esto lo hablamos hace un minuto, cuando decía que si no fue mal en algo, si a lo mejor un día que teníamos que hacer alguna tarea y nos pusimos a procrastinar y no lo hicimos y pasamos todo el día distraídos, penalizar el comportamiento y decir, bueno, es verdad que hoy no he sido lo suficientemente ¿cómo decir?, productiva o no he tenido la suficiente atención en este y este detalle. Pero lo que estás penalizando es el comportamiento, no a ti. No te vas a decir a ti, es que tú eres una improductiva, es que tú eres súper distraída, es que tú no sé qué, porque ahí caemos en esta crítica interna, absurda además, porque no estás hablando de lo que hiciste mal, sino de ti, como si el problema fueras tú, que realmente no es así. Entonces, eso creo que ayuda muchísimo a separar incluso, o sea, en ese momento poder ser este narrador omnisciente que les decía al principio, que este término me encanta, porque es como tal cual, ver una película desde el punto de vista del espectador, no del protagonista. Creo que sirve mucho. Luego, otra cosa que también he hecho recientemente, un ejercicio, se llama contrastar. Este ejercicio va de, primero, entender que nosotros mismos somos una unidad, tanto de cosas buenas como de cosas malas. Me explico.
Cuando te preguntan, haz una lista de las cosas que no te gustan de ti y haz una lista de las cosas que sí te gustan de ti. La verdad es que somos ambas cosas. O sea, yo no soy solamente lo que me gusta de mí, también soy lo que no me gusta de mí, porque al final es eso, somos una unidad, no podemos separarlo. Bueno saber esas cosas que no te gustan, sí, claro, para trabajarlas. Pero cuando aprendes a contrastar esto, puedes incluso hacer este ejercicio que es súper poderoso, que es tomar esa lista de cosas que no te gustan de ti o de cosas negativas y un poco darle como la vuelta. Me explico. Decía hace un minuto que soy muy autoexigente conmigo misma, y eso me lleva a veces a ser un poco, o sea, como estresarme a lo mejor demasiado por las cosas. Sí es verdad que es algo que de mí no me gusta, que quisiera cambiarlo y bueno, que trato de trabajarlo en la medida de lo posible. ¿Cuál es la contraparte positiva de que sea muy autoexigente conmigo misma? De que realmente me comprometo con las cosas que hago y busco ser responsable, no solamente por mí, sino de cara también a los demás. Y eso es algo que yo valoro muchísimo en mí y en las otras personas. Entonces, lo que quiero que vean con esto es que algo negativo o no tan positivo de ti, o sea, un atributo, te ayuda a resaltar más uno positivo. Es lo que se llama contraste. Entonces, es un ejercicio muy bueno, de verdad, los invito a que lo hagan. A ver, no hagan una lista de 24 cosas negativas porque es abrumador. O sea, hagan una lista pequeña de 5 o 3 cosas y traten de buscarle un giro a eso. A lo mejor no lo hayan a la primera, pero ahí lo dejan en la cabeza como rebotando y a lo mejor con los días tienen como una idea. Yo he hecho este ejercicio un par de veces en dos contextos distintos y de verdad es súper poderoso. De hecho, he tenido la oportunidad de hacerlo con otras personas y luego cada quien como comparte, ¿no? Un poco lo que ha encontrado. Y de verdad que todos logramos siempre sacar como ese lado positivo a ese atributo no tan bueno de nosotros mismos. Entonces, de verdad les digo que funciona. No, no lo digo ni siquiera por mi propia experiencia, sino porque he tenido la oportunidad de vivirlo como en conjunto con grupos y a todo el mundo le va fenomenal haciendo. Así que ahí les dejo ese dato. Luego, otra cosa es entender que no hacemos todo mal, lo que dijimos hace un minuto, que está bien asumir responsabilidad de las cosas que hacemos mal, porque también, pero que no hacemos todo mal. Y no podemos pasar además de 0 a 100 en un minuto, como si fuéramos un coche último modelo. No. Si, por ejemplo, estamos en un proceso de comer más sano, por ejemplo, que a mí me encanta poner estos ejemplos, em, empezar poco a poco es lo que te va a ir llevando como a lograr ese 100. No puedes un día ser súper malo con tu alimentación o comiendo muy mal a nivel eso, alimenticio y al otro día estar al 100%. O sea, es que no, no puedes, no existe. Entonces, en vez de llegar a 0 a 100 en un minuto y frustrarte porque no lo vas a lograr, es como dividir un poco eso en varios pasos. Y ir un poco también premiándote o autofelicitándote, así como nos autocriticamos, autofelicitarnos cuando vamos dando esos pasos. Oye, la semana pasada no comía nada de vegetal y esta semana al menos he comido una porción. Y así, un poco, ir poco a poco. Porque no hacemos todo mal, ni podemos ir de 0 a 100 de un minuto a otro. Otro de los datos bueno, datos, otra de las cosas que también he aplicado y que me ha ido muy bien es anticiparme. ¿Anticiparme en qué sentido? Si a lo mejor me dan como a lo mejor mucho miedo a hacer algo puntual o tengo, no sé, una presentación, tengo un examen, no sé, podemos poner un trillón de ejemplos. Y sé que hay una probabilidad de que algo salga mal o de que falle o de que lo que fuera. Si te anticipas a que puede que falles y está bien, cuando falles, de alguna manera no lo vas a sentir como tan fuerte. Ojo, esto puede malinterpretarse porque en el momento que lo leí, dije, claro, pero si ya estamos predispuestos a que siempre vamos a fallar, es como que tampoco te ayudas a ti mismo. Es un poco como una línea muy delgada entre ese pensar que todo va a salir mal y ese anticiparte a que, mira, a lo mejor algo de esto no va a salir muy bien, pero si ocurre, ya yo sé que lo tenía contemplado y no pasa nada, no se va a acabar el mundo. No sé si me pillan un poco la idea.
En este momento no se me ocurre un ejemplo como concreto, pero es un poco entender que si, si ya te anticipas a lo que puede pasar y a cómo te vas a sentir si eso pasa, cuando suceda es como que si ya lo viviste. Bueno, ya me acordé. Este ejercicio lo hice con una psicóloga, de hecho, también era un contexto un poco también de training, de otro tipo de cosas, y ella usó este ejercicio que se llama sensibilizar los miedos, me acuerdo ya, clarito, sensibilizar los miedos. ¿De qué va a sensibilizar los miedos? Ella nos pidió que hiciéramos como un listado también de 5 miedos más o menos, y luego los rankeáramos según en mayor o menor grado, es decir, un 1 para algo que te da miedo pero no tanto, y un 5 para lo que sí es algo que no te da muchísimo miedo, no puedes ni pensar en ello. Entonces ella nos dijo que tomáramos uno de los más bajitos en cuanto a valor, es decir, el miedo rankeado como 1, como 2 o hasta 3, y empezáramos a hacer un proceso de sensibilización. Y es básicamente cerrar los ojos, haces como unas respiraciones también para calmarte y empiezas a pensar en ese miedo. Y empiezas a pensar como en el contexto en el que estás viviendo ese miedo, en qué emociones te genera. Yo recuerdo que en ese momento lo hice con un examen de finanzas que me tenía angustiadísima. Faltaban como 2 semanas para el examen y ya yo estaba angustiada, por supuesto. Porque además el tema de finanzas a mí nunca se me ha dado como tan natural. Eh, y empecé a desensibilizar ese miedo de esta manera. Lo hice como por dos, como 2 veces esas 2 semanas. Y es verdad que el día que hice el examen estaba más tranquila porque sentía como que si ya eso lo había vivido. O sea, ya yo me había puesto en situación de, este es el momento, estoy haciendo el examen y estoy asustada. Y me angustia sacar mal la cuenta y no sé qué, y no sé cuánto, ¿sabes? Como que me ponía en esa situación. Y es verdad que lo vives. O sea, cuando estás haciendo este proceso introspectivo de cerrar los ojos y respirar el miedo, como decía esta psicóloga, lo vives. O sea, sientes como la angustia. Por eso es que con este ejercicio hay que tener mucho cuidado de no hacerlo con los miedos que están rankeados como 5 o más, porque ya con esto sí necesitas apoyo, o sea, necesitas tener a lo mejor al psicólogo en una sesión y tal que canalice el asunto porque puede ser muy, puede ser muy peligroso. Pero si lo hacemos con miedos un poquito más suaves, si se quiere, puede ayudar, porque eso te permite anticiparte, como decíamos antes, y desensibilizas un poco qué es eso que te da miedo. Incluso puede que descubras que al final eso estaba todo en tu cabeza, que a lo mejor no tienes tanto miedo a enfrentar esa situación como pensabas, que también puede pasar. O sea que todo eso es un ejercicio que se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Empiezan haciendo una lista, los rankean y luego hacen este tema de cerrar los ojos, pensar en el miedo y tomar como respiraciones. Ella lo hacía en ciclos. Por ejemplo, te tomabas un minuto para pensar en el miedo, luego 1 minuto o 2 minutos para respirar y volvías otra vez. Y hacías esto como 2 o 3 veces. Depende cómo te lo gestiones también tú. Pero bueno, que nada, que es un ejercicio que ayuda mucho y seguro que si investigan en internet también tendrán una explicación a lo mejor más extensa y a lo mejor más protocolar que la que les acabo de dar, pero vamos, que funciona para este tipo de cosas. Y bueno, por último, un tip que nunca falla y que ya lo he mencionado también en otros episodios, es el tema de descansar, por ejemplo, que lo hablamos hace 2 episodios. Descansar en el sentido de tomarse un minuto para despejarse. Salir a caminar, dar una vuelta, tomarse un café o simplemente literal salir a caminar a un parque y ver el parque y la luz del día y los pajaritos y hacer un proceso ahí como de mini mindfulness, de concentrarse en algo más allá de lo que esté pasando en ese momento. Realmente ayuda a despejarte, a bajar un poco esa autocrítica interna y bueno, es que un paseo viene bien en tantas cosas que ya eso lo hablamos en el episodio del descanso. Si quieres saber más detalles de esto, ve al episodio del descanso que creo que es el número 18. Bueno, eso es todo, suficiente por hoy. Realmente lo que quería era un poco eso, contarles mi experiencia con este tema. También un poco ser empática para que veamos que a todos nos ocurre en mayor o menor medida
y que si a ti también te pasa, pues decirte que no estás solo en el mundo y que es posible trabajar en esto y gestionarlo para que en la medida de lo posible seamos un poco más comprensivos y compasivos con nosotros mismos. Si tuviera que cerrar con una frase, les diría que nos quedemos con esta frase de cuando nos estemos como autocriticando demasiado, pensar. Yo le diría todo esto que me estoy diciendo a mí misma a mi mejor amiga. Se lo diría en su cara, si me cuenta lo que le está pasando. No les voy a responder la pregunta, se los dejo ahí para que lo piensen. Antes de concluir, si quisieran leer algo sobre este tema, insisto, esto no iba de dar mucha teoría académica ni nada, pero hay un libro que yo he leído que habla de muchísimas cosas y esto es una de esas cosas. Se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas. Te los voy a dejar linkeado en los comentarios de este episodio, tanto en YouTube como en el resto de las plataformas, para que lo revisen, lo busquen y si pueden comprarlo, pues fenomenal. Es muy bueno, ella es psicóloga, la verdad, sabe estos temas, pero el libro está explicado de una manera encantadora. Es de estos libros de cabecera, que yo digo que hay que leerlos una vez al año para uno acordarse de estas cosas. Así que bueno, ahí les dejo este último dato. Y nada más que decir, me despido, feliz de estar otra vez con ustedes, por supuesto. Y bueno, no sé si vieron que cambié hoy el set, o sea, estoy en la misma área, pero en otro ángulo. La verdad que le tengo que dar las gracias a José Fernando, que fue el que vino y me dio esta gran idea de cambiar el ángulo. Así que bueno, detalles técnicos que voy mejorando con el tiempo. Espero que les haya encantado este episodio y nos vemos muy, muy pronto, por supuesto. Bye.